ya se ha vuelto costumbre las reuniones entre el presidente y los alcaldes y alcaldesas de las capitales. Y entramos en nuestra recta final, indudablemente, como bien lo anuncia el registrador. Esa recta final está signada por una palabra: crisis. Quizás en nuestra última reunión hablamos de el signo que tienen los gobiernos en todo el mundo desde hace algunos años y cada vez más, que es el signo de la crisis. Son gobiernos de crisis. Mostramos cómo estos gobiernos tuvieron que afrontar una crisis, la pandemia, y finalizan con otra. La crisis climática agudizada a través de las lluvias en el país, y habrá otra, el estancamiento económico del mundo. Si uno mira esas tres variables, las analiza, están ligadas unas con otras. En el fondo son las mismas causas, solo que generan cada vez más y más crisis en la medida en que no se resuelven sus causas, en la medida en que se aplaza, se aletarga la solución. Y por tanto, lo que sobreviene no es más sino gobiernos de crisis, gobiernos de emergencias, gobiernos de urgencias. Y en cierta forma, el arte de gobernar va pasando a saber plantear los cambios en medio de la crisis o hacer que la crisis sea el motor de los cambios. Quizás no hay cambio que no se produzca sino alrededor precisamente de crisis, porque lo viejo termina siempre en crisis. Cuando es necesario implementar lo nuevo y aún lo nuevo no aparece. Esa es la definición de crisis. Y es algo que lo vemos en el mundo. Hay estudios científicos que señalan que la causa del virus COVID no fue más sino el cambio del clima, alterando las rutas de los murciélagos y poniéndolas en azar en contacto con el ser humano. Indudablemente la guerra que origina la inflación y la escasez de alimentos en el mundo, creo que desde ayer agravada aún más, no es más que la lucha por un tipo de energía que usa Alemania, que usa Europa Occidental, que no fueron capaces de sustituirla por otra y ha desencadenado la guerra. Es la guerra del gas. Obviamente no simplemente por eso, hay otras razones que la hacen mucho más compleja. Pero esa guerra entonces ahora nos depara una inflación mundial en dólares que es respondida por un crecimiento de la tasa de interés en los Estados Unidos para intentar paralizar su liquidez excesiva en dólares y disminuir el precio, los precios en dólares, pero inmediatamente lo que desata es una especie de vaciamiento de capital en el mundo que fluye a gozar de esa tasa de interés en los Estados Unidos, y esa caída de esos capitales, esa disminución, ese flujo hacia los Estados Unidos destruye todas las monedas, o casi todas, y el crecimiento en el valor de las monedas, de los precios, termina subiendo también. Y entre los precios, la comida. Y en la medida en que la comida es un asunto del mercado en el mundo, quienes no tienen los suficientes ingresos dejan de comer. Crece el hambre. Detrás de eso están entonces las mismas causas de la crisis climática.